Chicos, ¿qué tal? Buenos días. En la clase del día de hoy vamos a continuar con el tema de Publisher. En el video anterior les había explicado un poco sobre lo que eran las imágenes PNG y los tipos de fuente que podemos utilizar. Para este ejercicio vamos a utilizar lo que es un díptico, que prácticamente es una hoja doblada en dos partes en las cuales se puede colocar cierta información, ya sea tanto de texto como de imagen. El díptico que vamos a elaborar en Publisher va a ser este que está acá, que es en base a una cadena de restaurantes que hay acá en Perú. Vamos a utilizar imágenes en formato PNG, como logran visualizar ahí. Y a la par vamos a utilizar un tipo de fuente que se llama Greensland, que es la fuente más parecida que he encontrado con respecto al logo de esta empresa. ¿Está bien? Es lo que vamos a realizar. Voy a ingresar a Publisher. Ya, listo, ahí está. Voy a utilizar una hoja 4 en blanco horizontal. Sí, en la clase pasada les hablé un poco sobre los márgenes, las guías de diseño. Voy a utilizar las guías de diseño, voy a cambiarlas a formato de dos columnas para que la hoja esté dividida en dos partes. A la par voy a cambiar los márgenes. Recuerden que por defecto nos aparecen los márgenes de tipo moderado. Podemos trabajar de repente estrecho o de repente sin márgenes si fuera el caso. Yo lo voy a dejar en márgenes estrecho para utilizar aproximadamente un poco más del 95% de toda la hoja, el mayor espacio posible. Entonces ahora voy a comenzar a insertar las imágenes. La imagen que yo he utilizado acá es una imagen que yo he descargado de internet, que la he encontrado de la siguiente manera. He puesto wallpaper madera y me han aparecido imágenes relacionadas a la madera. Sí, aparecen varios tipos de diseños. El que yo he utilizado es este que está acá. Este formato que se presta bastante para poder realizar este tipo de carta. Le he dado clic derecho, guardar imagen como, y por defecto yo lo guardo en escritorio. Le voy a colocar ahí madera, guardar, y ahora ya la puedo insertar en mi trabajo. Insertar, imagen, escritorio, y acá tengo mi imagen de madera, a ver, y listo. Ahora, a partir de acá puedo hacer dos cosas. Puedo trabajar con la misma imagen agrandándola de esta manera que ocupe las dos partes, o puedo cortar la imagen para que quede de la forma en cómo lo trabaja acá, miren, dividido en dos partes. Ya depende de cada uno de cómo quiere el acabado final. Yo lo voy a hacer a manera de ejemplo, lo voy a trabajar de esa manera. Voy a recortar para que esté en las dos partes. Para eso tengo que duplicar la imagen. Para poder duplicar la imagen voy a presionar las teclas de Control C, Control V, y ya tengo un duplicado de la hoja. Entonces voy a empezar a trabajar una primero. Voy a dejar esta a un lado y voy a comenzar a recortar esta de acá. Le doy a la opción recortar dentro de la pestaña de formato, recortar, recortar, y a partir de estas herramientas que ustedes ven de color negro que están en las esquinas y los bordes, puedo recortar el área. A ver, voy a recortar hasta ahí. Le doy un clic fuera del área y listo, ya está recortada. Ahora la otra imagen también puedo trabajarla de la misma manera. Recortar, y lo recorto más o menos hasta ese tamaño. Y ya tengo mi hoja recortada. El acabado no hubiera sido el mismo si de repente yo hacía esto de acá. A ver, voy a repetir el proceso. Si de repente yo le tenía la imagen como la tenía en un primer momento, y que de repente esta imagen yo haga esto de acá, que no sería lo mismo, que la imagen simplemente le juegue un poco con el ancho. El acabado, miren, no se vería la imagen muy distorsionada, tanto la parte de arriba como la del centro. Es por eso que no lo hice de esa manera, sino recorté la imagen para que el acabado tenga una mejor resolución. Adicional a eso, descargué de internet el logo de Rústica en formato PNG. Si no hay en formato PNG no hay problema, hubiera utilizado la imagen que está acá. Como pueden visualizar, esta imagen está en formato JPG. ¿Sí? No tiene el fondito blanco, pero ya les mostré que desde Word o desde PowerPoint lo podemos utilizar.
Sí, yo voy a colocar acá de rústica. Y abro la pestaña de Word o de repente la de Publisher y puedo quitarle ese fondo blanco que ustedes ven ahí. Voy a cambiarle el color para que lo logren visualizar. Voy a insertar esa imagen. Este dispositivo es, a ver, la imagen era la de rústica. Ahí está. Tiene ese fondito blanco, ¿verdad? Y para poder quitarle ese fondo le voy a dar clic en quitar fondo, agrando un poco el área de la imagen y selecciono las áreas que yo quiero que se mantengan. En este caso serían las letras rústica. Ya. Entonces ahí quedaría más o menos ya le quité el fondo. Podría quitarle un par de detalles, esos puntitos blancos con la herramienta marcar las áreas para quitar. Entonces le puedo quitar ahí un par de puntitos que están sobrando. Y listo, ya más o menos ahí está quedando mejor. Mantener las áreas y ya tengo mi logo sin el fondo blanco. A continuación de eso, guardar imagen como y la guardo en un escritorio para encontrarla mucho más rápido. Le voy a poner rústica sin fondo. Y ahora ya la puedo insertar en mi trabajo. Insertar imagen. Y acá tengo mi imagen que se llama rústica sin fondo. Y listo, ya está. Ahí puedo colocarla. Puedo agrandarla un poquito más. Y ya estaría quedando ahí. Adicional a eso voy a insertar unas imágenes que había descargado con anterioridad. Pero ustedes también la pueden hacer. Por ejemplo, había una imagen que era de un pollo a la brasa. Pollo a la brasa PNG. Y acá, bueno, acá van a encontrar gran variedad de imágenes de pollo a la brasa. Por ejemplo, si fuera este de acá, ahora vamos a probar, guardar imagen como. Voy a guardarla en escritorio, ponerle pollo. Voy a abrirla en Word para ver si de repente ese JPG o PNG, a ver, ahí está mi imagen de pollo. Ya miren, ahí aparece con ese fondo. Entonces lo que voy a hacer es hacer el mismo proceso que hice anteriormente. Quitarle ese fondo. A ver. Y más o menos está quedando bien. Marco las áreas que quiero mantener por acá en parte del plato. Ya más o menos ahí estaría, ¿no? Ya. Ya. Y listo, ya tengo mi pollito. Clic derecho, guardar imagen como. Y lo guardo en escritorio. Imagen, pollo 1 le voy a colocar. Y ya le puedo insertar en mi trabajo. Insertar imagen, pollo 1, ahí está. Entonces ya tengo mi pollo a la brasa, que lo voy a dejar en la parte superior. Como les había comentado, yo ya tengo unas imágenes que había descargado, la voy a insertar. Había descargado una concerniente a la pizza. Ahí está, me pueden visualizarla. Una era de una sopa con una manito. Esta imagen la encontré en formato JPG, tuve que quitarle el fondo que tenía. Esta imagen creo que sí la encontré en PNG y esta también de la pizza. Y por ese lado quedaría de esa manera. Adicional a eso voy a escribir en este lado un cuadro de texto. Dibujar un cuadro de texto. Y ahí voy a escribir, por ejemplo, lo primero que voy a escribir son reservaciones. Reservaciones. Ahí está, le voy a agrandar el tamaño y puedo buscar cualquier tipo de letra. Entonces aquí entra a detallar lo que les hablé de los tipos de fuente. De repente hay cualquier tipo de letra que no se presten tanto para el trabajo final, está bien, pero yo descargué un tipo de fuente que era el más parecido al logo de Rústica, que era el de tipo Graceland. Ahí está. Cambiaré a color blanco. Y listo, ya está. Este es el tipo de letra más parecido al logo. Adicional a eso le puedo cambiar de repente efectos de texto para que tenga un efecto de iluminación. Y miren, ya más o menos se parece al logo de Rústica. ¿Está bien? Esto ya va a depender tanto de cómo quieras jugar con los colores, cómo quieras jugar con el diseño. Voy a hacer otro ejemplo de repente, si no fuera de Rústica, sino de otra empresa. Sí, voy a colocarlo. De repente acá yo tenía una de Pizza Hut. Ahí está, bueno, ahí está con su fondo. Tenía una sin fondo, a ver. Ajá, acá está. Ya está. Le había hecho el mismo proceso, le había quitado el fondo y miren. Acá de repente, si fuera este caso, de repente podríamos jugar con unos colores rojos. Por ejemplo, acá en reservaciones lo cambiaría a otro color. Formato,
efectos de texto, iluminado, más colores de iluminado y allá un color rojo, por ejemplo. Y miren, ya haría juego, haría combinación con el logo de Pizza Hut. Entonces son pequeños detalles que uno tiene que tener en cuenta para que nuestro trabajo tenga un mejor acabado. Adicional a eso había colocado los lugares en los cuales Pizza Hut, bueno, Rústica tiene sus sucursales, sus centros, y en la parte inferior estaban los números, que son números aleatorios, no son los números originales de la empresa. Y bueno, más o menos hacer el diseño final. Ahora, con respecto al guardado, hay varias formas de guardar archivo, guardar como, examinar. Y en la parte de archivo, por defecto nos aparece el formato de Publisher, que es el formato en el cual podemos volver a abrir nuestro trabajo y poder modificarlo. Pero si de repente ya esta es ya la versión final, podríamos guardarlo de repente como PDF. Miren, PDF guardar. Y este archivo ya simplemente es para poder visualizar, miren, ya simplemente es para poder visualizar o compartir en su versión final. Te aparecen con los márgenes que les había colocado, el margen ¿cómo se llama? El margen de tipo estrecho, que se utiliza en la mayor parte de la hoja. Acá de repente se puede imprimir, se podría cortar y plastificar, si fuera el caso. ¿Qué otro tipo de formato podemos guardar? De repente el formato JPG o PNG, que es a través de imagen. Tenemos JPG y por abajo tenemos el formato PNG. Voy a guardarlo como JPG, guardar. Y el resultado que vamos a tener va a ser una imagen. Sí, miren, una imagen. A ver dónde estás. Imagen. Acá está. Ya este es el trabajo ya en formato de imagen. O sea, hay varias formas que se puede guardar. La que yo les recomiendo por ahora que estamos trabajando es el que te viene por defecto, que es archivo de Publisher, para poder de repente volver a hacerle unas mejoras, poder agregar ciertos detalles que de repente en un primer momento no habíamos tenido en cuenta. Entonces ahí nos estaríamos quedando, chicos, por el día de hoy con respecto a lo del díptico. La otra parte era con respecto a colocar estos detalles que les voy a mostrar ahorita. Sí, esto de repente de manera de reforzamiento lo pueden elaborar. Sí, teníamos el logo. Y por este lado, en la parte de atrás, podrían ir los platos que se podrían vender. Por ejemplo, les había hablado que Rústica vendía sopas, pollo a la brasa. Entonces acá sería cuestión de colocarle un cuadro de texto y colocarle las cosas que venden. Por ejemplo, medio pollo, papas y bueno, el precio, ¿verdad? Y sería cuestión de completar todo lo demás. Y eso simplemente es llenarlo de texto para que ya esté completo. Bueno, nos estaremos quedando por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.